Chaco paraguayo, lugar que en los últimos años ha tenido un progreso fenomenal, pero todo ha sido fruto de un arduo trabajo, cuyos inicios han sido ejecutados por personas con mucho valor, capaces de superar las circunstancias y el sufrimiento de vivir en el infierno verde. Los recuerdos más valiosos de la vida son aquellos que inevitablemente quedan sellados en el corazón. Paraguay Magazine quiere que usted sea parte de este sentimiento altruista y patriótico. Esta es la historia de Arnold Friesen. A veces me quemaba los pies y yo buscaba siempre un poquito de sombra para no quemarse tanto los pies, y por esa razón yo tenía que tener la línea al lado de mi mamá, porque cuando yo tenía más calor yo dejaba el yuyo para caminar más rápido, y tenía 4 o 5 años más o menos, y mi mamá entonces me limpiaba mi línea de esa cultura que teníamos plantado, o sea maní, o sea al limpiar esa línea uno tiene que limpiar bien, ¿verdad? Pero como yo tenía 4 o 5 años nomás, no era muy responsable, sino por el calor yo me iba corriendo en vez de hacer bien mi trabajo, ¿verdad? Ahora estamos yéndonos desde Filadelfia hasta algunas aldeas de la colonia Fernheim. Acá vamos a pasar la colonia Hohenau, que es número 20 si no me equivoco, y vamos a llegar acá en 5 minutos a la próxima aldea, que se llama Blumenthal. Y esa colonia Fernheim tiene alrededor de 25 aldeas. Son comunidades pequeñas entre 10 a 20 familias que son productores, y Filadelfia es más el centro de acopio de leche, de los productos agrícolas, y también lo que sea la ganadería, más el manipuleo de cargas de transporte, porque su frigorífico es hacia Mariano Roque Alonso, donde están faenando sus productos. Y esta tarde queremos visitar una construcción o una vivienda de mis familiares. Serían unos 69 años atrás. Voy a revisar si no me equivoqué, parece son 71, pero por ahí, que se hizo una construcción de mis abuelos, a donde nació después mi mamá. Es de la parte de mi mamá esa familia, y posteriormente vamos a ir a una otra aldea que se llama Molino, a donde yo nací y crecí hasta 18 años. Y eso es el motivo del viaje, para rememorar un poco, porque estamos festejando en junio y julio los aniversarios de la cooperativa Chortizer, o sea Colonia Meno, y cooperativa Fernheim, lo que es Fernheim, y por eso estamos un poco actualizando también las historias de las familias. Sería un poco más entrando en los detalles, ¿verdad? Cómo empezaron, cómo iniciaron acá, aunque no fueron los primeros años, pero son, ahora hablamos de 90 años de la cooperativa Fernheim, o sea la colonia Fernheim mejor dicho, y hablamos de 93 años Colonia Meno, que es Chortizer. Y acá lo que me toca hoy recordar o rememorar un poco
mi familia y acá Rogerio me está acompañando para ver un poco cómo es y cómo se mantiene todavía. Las viviendas fueron hechas de madera, en aquel momento no había material, pero con tablas en el monte cortaron y se armaron su depósito, su galpón, y también hicieron con barro los ladrillos, que no son los ladrillos que hoy en día conocemos, los ladrillos quemados, los rojos, sino eran más una arcilla bastante dura. Con eso se hizo ladrillos sin quemar y se levantó paredes para las casas y tienen aguante hasta hoy en día. Sí, la casa que queremos ver tiene retoques, actualizaciones, pero el galpón está así como fue hecho hace 70 años atrás. Ese galpón va a tener 71 años que ellos levantaron eso, y fue en aquel momento ese estilo con una punta fina, porque venían de Rusia, a donde había mucho nieve. Entonces por eso el estilo con una caída bastante pronunciada. Sí, para no tener el peso de la nieve. Entonces pensaron que acá fue el mismo tema, ¿verdad? Y tardó unos cuantos años hasta que se pillaron que no es necesario. Entonces bajaron más el nivel para no tener tanta altura, y también por el tamaño cada vez más grande, entonces no necesita tener esa pendiente tan enorme como se ve en ese galpón, ¿verdad? Leonardo, esas tejas que vemos, ¿esas tejas es antiguas todavía? Sí, son tejas antiguas. Había una cerámica en la colonia 5 que hoy en día no funciona más, pero hay una cerámica que hizo antes las tejas, ¿verdad? Para toda la colonia, ¿verdad? Y todas las casas o galpones, porque no había chapa. Posterior de esas tejas vinieron esas chapas de Eternit, chapa de cemento. Y después, hace unos 30 años atrás, que vinieron las chapas galvanizadas que hoy en día conocemos, ¿verdad? Que hasta hoy en día vienen chapas tipo sándwich con el isopor para el aislamiento del calor, ¿verdad? Pero esas tejas fueron un aislamiento muy importante por el calor, mejor que las chapas que hoy en día conocemos. Está por caerse también y las tejas ya se mueven todo, ¿verdad? No sé si va a aguantar 2-3 años más, pero hasta ahora aguantó, ¿verdad? La estructura está bien, pero la fachada ya empieza a debilitarse ya, sí. Saber que eso, mi abuelo me contó, los primos de mi hermana, de mi mamá, que eran mayor, que me visitaron hace 6 años atrás. Por eso yo sé que tiene 71 años, porque hace 6 años atrás cumplió 65 años, y ellos visitaron ese lugar porque ayudaron en aquel momento a mi abuelo a levantar ese galpón. Y como para ellos es muy importante, porque fue un sacrificio, un trabajo muy duro en levantar eso, y como familia y grupo y vecinos, ¿verdad? Fue un trabajo de meses, de cortar todas las tablas, los tirantes, los postes, ¿verdad? Y buscar entonces las tejas. En aquel momento el más costoso fueron las tejas y los clavos. El resto fue prácticamente mano de obra nomás. La mano de obra para buscar la leña, la madera del bosque, ¿verdad? Y cortar eso. Eso fue todo mano de obra, entre todos juntos se apoyaron y ayudaron, ¿verdad? Pero me toca, me acerca sabiendo, porque yo viví también en ese tipo cuando crecí en una otra aldea donde comenzaron mis padres, ¿verdad? Pero acá empezó mi abuelo.
nos vamos a la casa donde fue la vivienda. Acá vivieron mis abuelos con 6 hijos. Ese quedó uno nomás. Primero con eso empezaron cuando tenían 4 hijos. El otro módulo ya se echó, pero ahí tenían ya 6 hijos. Había cocina, dormitorio, todo ahí adentro, ¿verdad? En ese lugar. Y quiero contar acá, eso fue construido con adobes. Aquel momento se construía con adobes, que se va a ver ahí atrás. Ese fue un retoque ya, un revoque, esa pared. Ya no es original así como está y pintado, ¿verdad? Porque por su calor del sol parece que no aguantó, ¿verdad? Pero esa es muy fuerte y aguante. Y tiene el mismo estilo, la caída del techo, como el galpón, ¿verdad? Pero después fue corrigiendo el diseño de la construcción. ¿Cuál sería más vieja, esta casa? En el mismo año construyeron los dos. Acá el estilo de las puertas, mira un poco cómo son las puertas. Esas maderas son de aquel momento también. Esa madera, lo que ellos hicieron también para poner sus puertas y ventanas. ¿Estas puertitas ya son cambiadas en las ventanas también o todavía? Todavía son originales. Son originales. Son originales, sí. Tienen su función hasta hoy en día. Mira, el tirante arriba es redondo, no fue cortado con sierra, ¿verdad? Manual. Manual, eso sí. O sea que con una sierra que trabaja Sí. entre dos así. Así es. Sí. Muy lindo. Esos ladrillos y el piso cemento fueron añadidos más tarde. En aquel momento fue solamente tierra arcillosa y bien aplanada. Y adentro también se hizo antes con la caca de los animales y arena mezclado con leche. Eso daba una cierta masa que cuando se secaba tenía casi la dureza que hoy en día el piso de cemento. Entonces con eso siempre se hizo el piso adentro porque no había cemento y no había baldosas, ¿verdad? Entonces se hizo de esa forma para no tener polvo y para tener un piso bien firme y liso, ¿verdad? Eso fue la manera, y cuando empezaba a aflojar y al barrer muchas veces se abría y quería venir el polvo, y mi mamá siempre con leche otra vez estaba limpiando el piso para dejarle otra vez pegar el fino, que no se suelte y que no se descompone el piso. De esa forma yo me recuerdo bien en mi casa, así manteníamos bien duro y sin polvo la casa de adentro. Acá llegamos a una aldea, su nombre es Molino y fue fundado en el año 1963. Mis padres fueron los primeros colonos, o sea, que se fundaron esa aldea, y él me había comentado para llegar acá ellos hicieron un fuego grande. Acá fue un suelo medio campo y querían hacer acá una aldea. Ellos siempre recorrieron los montes en el Chaco, y a donde había poco monte o árboles grandes, más tipo eso pasto natural,
ahí ellos eligieron para hacer una aldea. Y como para llegar acá, ellos hicieron un fuego muy grande en esa punta y vinieron del camino que tiene acceso hacia Valencia. Esa aldea ya existió, Valencia. Entonces encontraron acá un lindo campo con suelo de agricultura, y para llegar un rumbo más cerca hicieron un fuego muy grande, y para llegar acá tener el camino más corto porque no existía GPS en aquel momento, y de esa forma ellos llegaron a ese lugar. Y él fue uno de los ¿cómo se dice? Inventores o análisis o estudios para llegar y concretar que acá van a ser una aldea. Pero de aquí a Valencia, ¿cuántos kilómetros hay? Bueno, de esa forma son 7 kilómetros, pero acá es más cerca de la otra punta de esa aldea. Ya llega porque ellos vinieron acá justamente, y al retroceder se decidieron una tardecita hacer un fuego muy grande con algunos árboles, ¿verdad? Que tenían llamas muy alto, y con eso hicieron una noche con una luna llena, ¿verdad? Un pique, son más o menos 3000 metros en un monte, ¿verdad? Haciendo un pique, marcando siempre los árboles para hacer el camino posteriormente. Y fue todo manualmente abrir ese camino, no había topadora en aquel momento. Porque era un monte todo cerrado y alto. Sí, no tan alto, pero como es el monte chaqueño, ¿verdad? Y el molino, el nombre, acá dice molino, se llama la aldea, fue por la guerra del Chaco en el año 1935. Se hizo la guerra del Chaco, ¿verdad? Y acá en la segunda casa, en el fondo, hay todavía un caño a donde en la guerra sacaron agua de la profundidad con un molino de viento. Fue su forma de bombear con el viento, haciendo la gira, chupando así la agua, porque no había corriente en aquel entonces, ¿verdad? No había ni solar ni nada, ¿verdad? Entonces de esa forma, ni motor, ¿no? Sacaron por el viento la agua para proveerle a los soldados, ¿verdad? Por esa razón, esa aldea tiene el nombre Molino. ¿Pero usted cree que es el primer molino que hubo en el Chaco? El primer molino no sé, puede ser en la guerra en otros lados, antes sí había, pero de los colonos menonitas fue el primer molino de viento. Sí, de los colonos que se emigraron acá, fue uno de los primeros molinos, sí. ¿Es aquí? Sí, sí. Vamos a conocer entonces por el lugar. Esta es la entrada. Esta es la entrada y acá... A partir del fuego. Sí, yo nací en el 73. Esa aldea fue fundada en el 63, 10 años antes, ¿verdad? Yo soy el cuarto hijo de mis padres, entonces ya tenían 3 hijos antes de mí. Ellos son fundadores de este lugar, entonces. Exactamente. Los primeros habitantes. Así es. Ese es un lugar antiguo. Acá desde el primer año, el primero siempre fue encontrar un suelo apto para agricultura, para poner el lugar de la aldea. Y el segundo es si hay agua abajo en el subsuelo, ¿sí? 57 años tiene ese pozo. Ese fue la fuente de agua, fuente de vida, podemos decirle también. Acá tenía una profundidad de 5 o 6 metros y tenía ahí una roldana y con un balde bastante grande. Con esa roldana se bajó siempre el balde para cargarle ahí abajo de agua y estirando. Y nosotros veníamos siempre con un caballo, con un tambor de 200 litros sobre una base estirado por el caballo.
estirando siempre ese balde de agua hasta llenar el tambor, ¿verdad? Y colocar la soga otra vez y ir en nuestra casa para consumir el agua. Y fue el pozo para toda la aldea, para toda una comunidad. Entonces de ese pozo vivieron, o sea, se alimentaron toda esa aldea de este lugar. Aldea El Molino. El Molino, sí. Fue el único lugar que tenía en la sequía el agua. Cuando hubo lluvia, siempre había agua en todos lados, ¿verdad? Pero el Chaco es conocido que 6 meses no tiene lluvia, ¿verdad? Entonces hay que tener reservorio, como hoy en día son los aljibes, o también así pozos o tipo pozo bombilla, que hoy en día mencionamos eso para usar, bombear de cualquier lado, con los pequeños tubos que se bajan en la tierra, ¿verdad? Que tienen una capacidad de 1000 a 2000 litros por hora, ¿verdad? Y a veces de 2-3 meses usando eso, se descompone o tiene mucho sal o se termina el agua, porque ahí abajo no hay grandes reservorios a esa profundidad. Estoy hablando de 3 a 5 metros de profundidad. ¿Cuántos años duró este pozo dándole agua? Seguramente 20, 25 años. Se duraba más, podía sacarle más provecho de eso, pero en aquel momento ya había más medios económicos que cada uno ya hacía su propio pozo. Yo me recuerdo bien, acá cerquita, nosotros hicimos nuestro propio pozo para tener más consumo a nuestros animales también, porque un solo pozo nos daba abastecimiento a todos los animales. Cuando había reproducción de animales, entonces empezaron cada uno a hacer su propio pozo para alimentarse de agua, y porque no daba abasto un solo pozo, ¿sí? Ese pozo tenía siempre agua y fue el último para sobrevivir, ¿verdad? Y la forma fue así para sobrevivir antes, buscar siempre en conjunto, y todos tenían el provecho. Todo colaboraba, sacaba la tierra, todo eso, armar todo ese pozo, ¿verdad? Para después tener el provecho de consumir el agua también. Más o menos una mentalidad cooperativa. Desde inicio una mentalidad cooperativa, yo creo que es uno de los secretos para sobrevivir acá en el Chaco. Tener esa cooperativa, o sea, esa mentalidad cooperativista, ¿verdad? Inclusive acá a 50 metros, ahí detrás de los árboles, fue una casa de carne. Se faenaba una vez a la semana un animal, y esa carne se repartía entre toda la aldea. Entonces hoy te toca a vos, la semana siguiente toca al vecino. Entonces así recorría el turno de cada uno para dar un animal para faenar. Y así, viste que no tenían heladera ni congeladora para conservar mucho tiempo el carne, ¿verdad? Entonces se carneaba una vez a la semana. Casi diario, o sea, semanal. Semanal, sí. Y hacía la cecina y todo eso para aguantar la carne, ¿verdad? Pero muchas cosas se consumían lo antes posible, sí, antes que se descomponga la carne. Bueno, acá estamos buscando el lugar a donde en la guerra del Chaco, la guerra entre Paraguay y Bolivia, había un molino de viento donde sacaron agua para los soldados. Estamos hablando de 1935. En aquel entonces no hubo población acá, porque hemos visto allá 1963, serían prácticamente 30 años después de la guerra del Chaco, se fundó esa aldea. Y yo me recuerdo que cuando yo era joven acá siempre tenía que buscar la lechera y los terneros, y teníamos chacra acá y pasamos ahí siempre de un caño que era el molino de viento de la guerra del Chaco. Y eso quiero ver hoy en día, después de, digamos, casi 90 años, 85 años después de la guerra.
quiero encontrar todavía el caño donde sacaron agua de aquel momento. De aquí vamos a caminar unos 50 metros más o menos. Ese caño está acá ya 85 años. Y acá bombearon el agua. Y por ese caño sabemos a dónde fue. Y eso fue hecho con una máquina, un hueco tipo tajamar, a donde se bombeó para cargarle ahí también y para ir a tomando. Como los animales, muchas veces los soldados tomaron por la tanta sed que tenían, ¿verdad? Y ese es el lugar a donde salvó muchas vidas también. Esa aldea tiene mucha agua subterránea dulce. Entonces es muy importante renombrar el nombre Molino y también que fue un nombre recordándose de la guerra del Chaco. ¿Quién hizo este pozo? Los militares paraguayos en aquel momento. En 1932 hasta el 35, si no me equivoco, fue la guerra del Chaco, ¿verdad? Y en esa época se hicieron, porque los bolivianos ya entraron, me parece, hacia la zona Roja Silva. Y acá volvieron ya ganando la guerra los paraguayos, porque ya estaban retrocediendo y el enfrentamiento fue acá a 5 kilómetros, a donde está el Fortín Boquerón, a donde hubo el enfrentamiento, a donde murieron mucho más bolivianos que paraguayos, ¿verdad? Pero a donde se decidió un poco la guerra del Chaco, que los bolivianos estaban retrocediendo otra vez y ganando la batalla los paraguayos, ¿verdad? La sangre guaraní, el vencedor, ¿verdad? Eso es el caño, el pozo con agua dulce, sacando con un molino de viento. El molino que se mueve, a eso se está, ¿cómo se dice?, transmitiendo a un chupete que le quita el agua. El torre ya no está más, pero lo que sobra es siempre el caño. Eso es de la época de la guerra del Chaco. Cuando aún los menonitas no estaban en esta región, acá. 30 años antes que se fundó esa aldea. Y se tocó a mi papá esa propiedad. Ahí está el lindero que era de mi papá. Él ya murió, ¿verdad? Pero antes. Y a mí me tocó acá diariamente pasar a buscar las lecheras. Y por eso siempre pregunté a mi papá qué es eso. Y fue un molino antes de la guerra del Chaco. Ya no estaba ya no estaba. Bueno, él sacó eso. Fue una madera de quebracho blanco que ya estaba pudriéndose, cayendo. La aleta parece llevaron, pero la estructura quedó y el de metal queda acá en la tierra. Él quería sacarle una vez con una topadora y no le logró sacar eso. Es tan fuerte adentro, parece, tiene un cimiento que no lograron quitar eso. Sí. ¿Vos crees que es el único pozo en la región que hicieron ellos? Lo que yo sepa, sí. Pero yo nunca no estudié o analicé si hay en otros lados, ¿verdad? Pero acá ese es el único pozo. Y que yo con apenas mis 47 años sepa que nunca escuché y vi en otro lado un molino de la guerra de aquel, ¿verdad? Mira el material, cómo aguanta, ¿verdad? No pudre nada. En 85 más o menos vinieron acá las compañías petroleras a hacer picadas por todo el Chaco para hacer el estudio de petróleo. Hicieron algunos temblores sísmicos y ellos cortaron varias partes también las propiedades en aquel momento para analizar por el petróleo, que hoy en día sabemos que tenemos, ¿verdad? Pero ellos hicieron el estudio.
en el 85 más o menos. Eran lo que más se plantaban aquí. Aquí maní y tártaro. Maní y tártaro, pero después más maíz y sorgo para el alimento para los animales. Y teníamos más hacia el fondo, a 2000 metros de acá, otro campo. Ahí teníamos más el maní y tártaro, que eso plantamos para vender. Y acá cerquita, esas chacras, cerquita de la casa, plantamos siempre los alimentos para los animales, que sería el sorgo y el maíz. ¿A quién vendía esos productos de ventas? A la cooperativa. La cooperativa siempre fue el acopiador de todos los productos, lo que uno tenía de más para revender o hacerle un valor agregado, ¿verdad? Muchas veces el balanceado, el forraje, pero normalmente se exportaba el algodón o el maní. Siempre en aquel momento ya empezaron a exportar. ¿Por dónde quitaba el producto en ese entonces? Hacia kilómetro 145 llegaban los rieles de tren de la empresa Carlos Casado. Son de Filadelfia más o menos 85 kilómetros. Eso los agricultores tenían que llevar con su cachapé, o sea, con su carreta de caballo. Llevaron esos productos hasta esa estación. Y ahí lo que se trasladó a un vagón del tren, ¿verdad? Y se llevaba a Asunción. O sea, primero a Puerto Casado. Y ahí, el río Paraguay. En el río Paraguay. Y ahí se transbordó a un barco que ya hizo la exportación. Usted dice kilómetro 85 desde aquí. Sí, en kilómetro 145. De la ruta Transchaco. Del río Paraguay. Ah, del río Paraguay, sí. Hasta 145 había una línea recta de rieles de tren para extraer el tanino del quebracho colorado, que los casadeños compraron el Chaco en cambio del préstamo de la guerra que le financió a Paraguay. Una familia farmacéutica de Argentina que le apoyó económicamente, después compró millones de hectáreas del Chaco paraguayo y vinieron a plantarse en el Chaco, ¿verdad? A extraer el tanino, la madera del quebracho colorado, para vender, exportar eso a Europa. Hablamos de 1930, 40, 50. En esa época fue un negocio de los casadeños. Siempre hay historias. Todos tenemos alguna historia para contar. Y de eso se trata, de compartir juntos algunas historias. Paraguay Masim te invita a ser parte de esto uniéndote a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y déjanos un like si esta historia te ha gustado.